En los últimos 6 meses, el sistema financiero chileno no ha registrado eventos de disrupción importantes. Al contrario, este ha sido un periodo caracterizado por bajos costos de crédito y una gradual recuperación de los volúmenes del crédito que ha acompañado la recuperación del crecimiento de la economía. Este es un logro bastante importante considerando que en este mismo periodo las condiciones financieras externas se han vuelto menos favorables, con correcciones importantes en precios de activos, alta volatilidad cambiaria, elevada incertidumbre de política y aumento de ciberataques en distintas partes del mundo. La resiliencia de la economía chilena en este periodo se explica en buena medida porque la baja exposición de los agentes económicos a riesgos cambiarios, la profundidad del mercado de capitales y el rol de inversionistas institucionales han permitido que el tipo de cambio absorba shocks externos sin grandes repercusiones sobre el sistema financiero doméstico y la economía real. Es decir, en lo que es la resiliencia macroeconómica de la economía chilena, el sector financiero juega un papel muy importante. En base a estos elementos, tanto usuarios como oferentes de crédito estarían actualmente en condiciones de acomodar los impactos de distintos escenarios de tensión agregados, especialmente aquellos que se expresan en cambios en las condiciones financieras. Esto se evalúa en este informe a través de los ejercicios de tensión que se reportan en el capítulo respectivo. No obstante, desde un punto de vista de estabilidad financiera, existen 3 focos de atención en la perspectiva futura. El primero se refiere a la menor disponibilidad de holguras que deja el periodo de bajo crecimiento precedente y la evolución de algunos sectores. Esto se expresa en una mayor intensidad del endeudamiento de los hogares, menores holguras de capital de la banca para enfrentar escenarios de tensión y una situación financiera menos favorable para algunas empresas, particularmente aquellas ligadas al sector inmobiliario residencial. El segundo foco de atención se refiere a los riesgos de un empeoramiento del escenario externo. En particular, preocupan situaciones que puedan cambiar repentinamente las percepciones de riesgo, afectando así a economías más vulnerables. Existen varios gatilladores posibles de estos cambios y elementos de incertidumbre sobre cómo pueden reaccionar los mercados financieros, dados los cambios en la estructura de los últimos años. A ellos se agregan nuevos canales de transmisión hacia la economía local, por ejemplo, el que podrían generar empresas chilenas que tienen inversiones en el exterior. El tercer foco se refiere a desarrollos recientes que puedan originar nuevas fuentes de vulnerabilidad en el mercado financiero local sin que se hayan adecuado las regulaciones respectivas. Entre estos destacan el crecimiento relativo del crédito otorgado por oferentes no bancarios, el desarrollo de la inversión inmobiliaria por parte de minoristas y la exposición de instituciones financieras a ciberataques. Estos elementos hacen importante avanzar en la regulación, en la adecuación, implementación y actualización de regulaciones en el ámbito financiero. En este sentido, destaca la nueva Ley General de Bancos, recientemente aprobada por el Congreso, el desarrollo de un modelo de 4 partes en el mercado de pagos minoristas, la creación de un repositorio de transacciones de derivados por parte del Banco Central y la urgencia de nuevas propuestas regulatorias en materias de innovación tecnológica y ciberseguridad en el sector financiero. Dicho eso, entonces quedamos a su disposición para las preguntas que quieran efectuar. No vean que no tienen preguntas. Quería preguntar un poco por el riesgo que ven en las empresas que tienen exposición a países como Argentina y Brasil. ¿Es un riesgo acotado o es algo que ven que podría concretarse en el mediano y corto plazo? ¿En qué empresas principalmente? Bien, aquí primero tenemos que tener claro que nuestro foco en este análisis son los riesgos para la estabilidad en el sector financiero. No es un análisis de la estabilidad o rentabilidad de las empresas, sino que en qué medida cambios que ocurran con empresas que tienen esta característica puedan influir sobre el sector financiero en Chile. Entonces, para esto, lo primero que hay que tener claro es que en lo que se refiere a la medición del endeudamiento de las compañías chilenas, particularmente cuando este se mide en relación al producto, hay una cierta distorsión en el sentido de que hay una parte de esa deuda que financia inversiones
en otros países, es decir, contra productos de otros países que no son el nuestro. En otras palabras, en términos del balance, de la estructura del balance de las compañías, ese balance es más sólido que lo que se refleja simplemente comparar un stock con un flujo, como es cuando se compara la deuda con el PIB chileno. En segundo lugar, tenemos que separar lo que son elementos de corto plazo, elementos contables de corto plazo, de elementos de más largo plazo en términos de la rentabilidad de estas compañías. En particular, cuando hay compañías chilenas que tienen inversiones en otros países, las inversiones en esos otros países se consolidan en sus balances con los tipos de cambio correspondientes. Por lo tanto, si las monedas de esos terceros países se devalúan respecto de la moneda chilena, eso va a aparecer como una reducción de los activos relativa en los balances consolidados de las compañías. Sin embargo, eso puede ser un efecto de plazo relativamente corto, puede ser un efecto relativamente efímero, porque como sabemos los tipos de cambio son bastante volátiles. Algo más relevante tiene que ver con cómo influye los cambios en la situación económica en otros países en la rentabilidad de los negocios o de las inversiones que han hecho las empresas chilenas en esos países. Para esto hay que tomar en cuenta dos cosas. Hay que tomar en cuenta, en primer lugar, cuánto es el peso relativo de las ventas y los ingresos que provienen de esas inversiones respecto de los del grupo, el conglomerado en su conjunto. Y en segundo lugar, hasta dónde la rentabilidad de esas inversiones está ligada a la evolución del mercado local en otros países, en este caso se ejemplifica con Argentina y con Brasil, versus actividad económica que está orientada hacia la exportación desde esos países. Entonces, los datos que nosotros proporcionamos acá en el informe muestran, por un lado, que la participación de las inversiones, en este caso en Argentina y en Brasil, en las ventas y en los activos de las compañías chilenas que invierten allá, son relativamente moderadas. En particular, en el caso de las ventas a Argentina, tenemos que estas representan un 12% de las ventas de las empresas que tienen inversiones en Argentina, mientras que en el caso de las ventas en Brasil representan poco más de un 20% del total de las ventas del conglomerado correspondiente. En el caso de los activos, hablamos de alrededor de 5% en Argentina y alrededor de un 25% en Brasil. Es decir, son participaciones todavía relativamente bajas en relación al grupo en su conjunto. Y por último, en lo que se refiere al financiamiento, que es donde se produce el vínculo con el mercado financiero doméstico, las inversiones de las compañías chilenas en estos terceros países están financiadas fundamentalmente con bonos emitidos en los mercados internacionales. Y en una proporción bastante pequeña, es decir, entre un 1%, alrededor de un 1% del producto corresponde a créditos de bancos chilenos a las empresas que invierten en esos países. Por lo tanto, por esas distintas razones, nosotros concluimos en este análisis que las magnitudes y particularmente el vínculo con el sistema financiero chileno es relativamente modesto y por lo tanto el potencial impacto sobre la estabilidad financiera es limitado. Sin embargo, dado que esto es un canal que antes no existía, antes nuestro vínculo con la economía internacional se daba fundamentalmente a través del sistema financiero o a través del comercio, es un vínculo que siempre tenemos que poder seguir monitoreando, especialmente si se va ampliando esta internacionalización de las compañías chilenas. Hola, presidente, buenas tardes. El principal riesgo que se menciona para la estabilidad financiera tiene que ver con el ajuste abrupto de las condiciones de financiamiento externo. Y también se menciona que en este tema las holguras de capital que se han ido reduciendo
y un tema prioritario, la implementación de la nueva Ley General de Bancos. ¿Cómo se compensa, digamos, por un lado el alza de tasas a nivel internacional con esta implementación? ¿Cuáles son los temas prioritarios y con qué velocidad se tiene que avanzar en esa materia? Okay. Bueno, en el informe de estabilidad financiera hay una parte muy importante que se refiere a los ejercicios de estrés y la evaluación de las implicancias que tienen escenarios de estrés para la adecuación de capital de los bancos chilenos. Esos ejercicios, a través de los años, los hacemos en cada informe de estabilidad financiera, lo que han ido mostrando es que en general los balances de los bancos o este índice de adecuación de capital es más sensible a shocks que están relacionados con la actividad económica doméstica que con variables financieras. Por otro lado, por otros elementos que aportamos en este informe, también una de las cosas que mencionamos es que el tipo de cambio flotante ayuda a amortiguar el impacto de cambios en el escenario internacional sobre el mercado financiero doméstico. Dicho eso, la pregunta es cómo ha ido evolucionando cómo ha ido evolucionando la solvencia de los bancos frente a estos escenarios de estrés a medida que ha ido avanzando el tiempo. Y lo que ha ido ocurriendo es que en la medida de que los bancos no han hecho esfuerzos adicionales de capitalización, este índice de adecuación de capital en el escenario actual se ha ido poco a poco debilitando y en los ejercicios de estrés, en los ejercicios de tensión, estos muestran que las instituciones financieras chilenas están en condiciones de soportar escenarios de estrés, pero la proporción de activos de los bancos que mantienen, aún en un escenario de estrés, un índice de adecuación de capital sobre 10%, se ha ido reduciendo. Es decir, en el 2012, con este mismo ejercicio de estrés, el 100% de los bancos chilenos, aplicado el shock a través del ejercicio de estrés, todavía mantenían índices de adecuación de capital sobre 10%. Hoy día esa proporción se ha reducido a alrededor de un 40%. ¿Ok? Entonces, eso significa que los bancos aún tienen un nivel de capital suficiente para enfrentar escenarios de estrés, pero los márgenes que van quedando van siendo cada vez menores. Entonces, eso hace relevante la entrada en vigencia de las normas de Basilea III que están incluidas en la nueva Ley General de Bancos. Esto va a ser un proceso gradual, ¿cierto? Tiene un escenario de alrededor de 6 años para implementarse completamente, pero ya ahora señala un horizonte claro, estándares bien definidos, responsabilidades de los distintos entes regulatorios que son responsables de generar esta implementación. Respecto al sector inmobiliario, me gustaría saber dónde están las vulnerabilidades. Si está en los inversionistas que están comprando para arrendar, y dónde estaría en ese caso el problema si es que hay una tendencia creciente al arrendamiento y una tendencia creciente en los precios. Y bueno, o si es en el sector inmobiliario, si es en la empresa propiamente tal. Claro. A ver, la inclusión del capítulo sobre el sector inmobiliario en este informe de estabilidad financiera no tiene por propósito señalar un riesgo específico, sino que proporcionar un marco para el análisis y hacer una recapitulación de cómo ha evolucionado el sector inmobiliario, cuáles son las fuentes potenciales de riesgo y hasta dónde eso se ha manifestado en la experiencia chilena. Entonces, lo que aquí se observa es que en Chile ha habido, en primer lugar, un desarrollo importante del crédito hipotecario,
prácticamente se ha duplicado en un periodo no muy largo. En segundo lugar, se han alcanzado niveles de tenencia, de propiedad de vivienda relativamente altos en los estándares internacionales. Y en tercer lugar, ha habido un incremento regular de los precios de las viviendas, que es del orden del 5% real por año. En este capítulo, luego se hace una serie de análisis estadísticos para evaluar si en esta trayectoria de todo este periodo cubierto por el análisis, ha habido episodios en los cuales se han producido desequilibrios que pudieran ser fuente de riesgo financiero importante. Y la conclusión a la que se llega en este capítulo es que aun cuando ha habido este incremento sistemático de los precios, aun cuando ha habido una expansión también sistemática del crédito hipotecario, todo esto ha estado en línea con lo que ha ido siendo el desarrollo del país, la evolución del estatus socioeconómico de los hogares y otros determinantes de los precios de la vivienda, como el precio del suelo y otros. Entonces, por un lado, es un balance que nos indica que hasta ahora, afortunadamente, no se han producido desequilibrios importantes, pero nos da un marco de análisis para poder continuar monitoreando de manera más sistemática a este sector en el futuro. ¿Ya? Eso es relevante para nosotros porque por la etapa de desarrollo en que está el país, estamos entrando en una etapa en la cual, en la medida que se va desarrollando este mercado, se va haciendo más importante en la economía, se va haciendo más importante dentro del sector financiero, siempre encierra un potencial de riesgos mayor. Entonces, por eso es que hoy día, en el fondo, lo que hacemos con este capítulo temático es dar un marco de análisis para poder continuar haciendo un monitoreo más completo del sector inmobiliario en el futuro. Presidente, ¿cómo está? Le saluda Gonzalo Rojas de Valor Futuro. Uno de los temas que aborda el informe es el de ciberseguridad. En un párrafo le quisiera preguntar qué más perfecciones se le puede hacer al marco regulatorio y supervisión, y también si puede andar un poco en que el informe dice que se puede incluir la incorporación de un mayor grado de detalle a las normas, de tal forma de disminuir la discrecionalidad. No sé si puede ahondar un poco en ese tema. Claro. En este punto le voy a pasar la palabra a la gerenta de la división para que lo explique más en detalle, particularmente por el detalle regulatorio que a usted le interesa. Sí, bueno, esto es un tema al cual se le ha estado dando seguimiento no solo aquí en Chile, sino que en el resto del mundo también, en reuniones internacionales donde se habla de estabilidad financiera. Es un tema que adquiere cada vez mayor relevancia, justamente porque los sistemas financieros hoy día incorporan mucha más tecnología, lo que tiene obviamente beneficios en términos de la eficiencia, pero también hay interconexiones y hay formas en las cuales eventualmente problemas de ciberseguridad se puedan propagar, y eso eventualmente generar un riesgo para el sistema financiero por varias vías, desde la confianza de las personas en el sistema financiero a problemas en las instituciones financieras que se ven sometidas a un ataque, etcétera. Entonces hay una serie de vías por las cuales es una preocupación de estabilidad financiera no solo aquí, sino que también fuera. En el caso de Chile en particular, no estamos exentos de esta preocupación y este riesgo para el sistema financiero, que como bien digo, la tecnología es parte del mundo de hoy y tenemos que aprender a vivir con ella, y de hecho los ciberataques o los cibereventos también son parte de eso. O sea, también tenemos que acostumbrarnos a que la resiliencia absoluta de todo sistema frente a cualquier evento es bien difícil, ¿no? Y este tipo de eventos hay que tratar de saber exactamente cómo reaccionar. De hecho, los pilares a nivel internacional respecto a estos eventos, uno es prevención, o sea, tratar de prevenir lo más que se pueda, pero también la capacidad de respuesta y resiliencia de los sistemas frente a un eventual ataque. Y en ese sentido, la normativa, y se ha discutido ampliamente, de hecho hay anuncios que se han hecho a nivel de gobierno para tratar este tema de ciberseguridad a través de una ley país, donde hay cosas que todavía mejorar, por ejemplo, en la tipificación del delito, partiendo por ahí, ¿no? O sea, cómo actualizar la normativa actual, la regulación a nivel país,
En el caso del Consejo de Estabilidad Financiera, se firmó un acuerdo de entendimiento entre las distintas instituciones del sector, también para avanzar en materia regulatoria y en la coordinación frente a eventuales eventos, y también para la generación incluso de lo que se llaman ejercicios de prueba. O sea, ¿qué pasa si el sistema se somete en determinadas ocasiones a una situación de un ciberataque? ¿Cómo todas las instituciones reaccionan? Y probar. Eso también está dentro de las buenas prácticas internacionales, hacer estos ejercicios y ver cómo se reacciona, de tal manera de estar preparado frente a un evento. Como digo, no es solo prevenir, sino que también el cómo se reacciona frente a este tipo de eventos. Y en el ámbito regulatorio, lo han dicho también desde el Ministerio, se está trabajando a ese nivel. Y hubo una asesoría del Fondo Monetario Internacional, que como ustedes bien saben vino a Chile, y en parte de esos resultados había una revisión de la regulación para poder tener un piso común entre las distintas instituciones financieras de cómo enfrentar esto desde el punto de vista regulatorio, con requerimientos que puedan ser la base. Sin embargo, obviamente hay que atender las particularidades de cada una de las instituciones, su complejidad, interconexión y potencial impacto en un evento de ciberseguridad. Entonces, si bien es cierto, hay ciertos mínimos, también va a haber ciertas particularidades que atender. Pero todo eso es un trabajo que se está haciendo, que desde el punto de vista del informe, lo que nosotros hacemos justamente es poner atención en que esto avance de manera lo más rápida posible. O sea, creo que un elemento que es importante enfatizar en el caso de ciberseguridad en el sistema financiero es que las externalidades que se derivan de riesgos en una institución son importantes, ¿ya? Y eso en general es un elemento que caracteriza el sistema financiero. No importa solo lo que le pasa a una institución, sino que cómo esto repercute sobre la cadena de pagos en el sistema financiero, cómo repercute sobre la confianza en el sistema financiero. Entonces, eso es lo que hace que el tema de la regulación sea particularmente relevante, porque en el fondo los costos para el sistema financiero son mayores que aquellos que los costos para una institución individual respecto de su exposición a ciberataques. Buenas tardes. El informe hace hincapié en el alza de los créditos no bancarios en el tema hogares. ¿Hay riesgo para el sistema financiero que esto empiece a crecer más que los créditos bancarios en un largo periodo? A ver, la expansión del crédito no bancario en sí mismo no es un problema. Lo que nosotros hacemos notar acá es que hay dos tipos de situaciones que hacen que sea un problema potencial. La primera tiene que ver con la ausencia de un registro unificado, de un registro consolidado de crédito. ¿Por qué? Porque eso significa que quien está otorgando un crédito no conoce exactamente el riesgo que está asumiendo, el riesgo que corresponde al deudor al cual le está otorgando ese crédito, porque no conoce qué otras deudas tiene fuera de las que tiene acceso a través de su propio sistema. Si es el sistema bancario, hay un acceso más amplio entre los bancos, pero no hacia los oferentes no bancarios y desde los oferentes no bancarios hacia el sistema bancario. Entonces, ese es un primer elemento. Es decir, la ausencia de esta información consolidada limita las posibilidades de evaluar el riesgo específico de una operación. El segundo elemento que es importante es que, por otra parte, buena parte de los oferentes de crédito no bancario se financian a su vez en la banca. Y por lo tanto la banca tiene por esa vía una exposición indirecta al riesgo de los hogares. Más aún, lo que se observa en las cifras que entregamos es que ha aumentado la participación del crédito a oferentes no bancarios por parte de la banca mediana. Entonces, esos son los dos elementos que hacen que este sea un tema a observar.
Volviendo al tema de ciberseguridad, quería saber si hay algún tipo de recomendación específica sobre los niveles de inversión que debiera adoptar la banca y en términos específicos la regulación, ¿cuáles son los puntos que ustedes quizás destacarían como los más prioritarios? A ver, no hay respecto de esto un estándar en relación a los niveles de inversión, porque por lo demás la inversión se puede hacer de manera eficiente o se puede hacer de manera ineficiente. Entonces, simplemente un nivel de inversión no es mucho lo que dice. Más bien lo que es necesario es poder evaluar la efectividad de esas inversiones. Para eso, la aprobación de la nueva Ley General de Bancos genera un mecanismo mucho más directo, genera una herramienta para el regulador bancario que es mucho más poderosa de lo que ha existido hasta ahora, que es la existencia de los requerimientos de capital en el Pilar 2 por riesgo operacional. Esto permite, ¿cierto?, que el regulador tenga la posibilidad de evaluar con mayor profundidad los riesgos operacionales en los que puede estar incurriendo un banco, las inversiones que está realizando en ciberseguridad para mitigarlo y en función del riesgo residual que exista, establecer requerimientos adicionales de capital o no. Entonces, ese es un instrumento, una herramienta que va a permitir fortalecer la capacidad de monitoreo del regulador bancario y por otro lado alinear los incentivos económicos hacia los regulados. En el capítulo que hablan sobre las dificultades para implementar el modelo de 4 partes, se menciona sobre las recomendaciones del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de fijación de tarifas. Y en ese sentido dan ejemplos Australia, dicen que es necesario mirar los ejemplos de Australia, Estados Unidos y la Unión Europea, donde esto, pese a que en algunos casos redujo los cobros a los comercios, sí se ven menores beneficios o incluso tarifas más altas para los tarjetavientes. ¿Eso significa que ven que no es óptimo una fijación de tarifa en el fondo de tasas de intercambio? Respecto del objetivo que tiene el banco, ¿no?, en incluir un recuadro como este y hablar sobre el tema de pagos minoristas, hay que tener presente que para el banco el desarrollo de este mercado de pagos minoristas es bien relevante. O sea, nosotros vemos que ha crecido de manera significativa el uso de medios de pago electrónico, pero todavía en comparaciones internacionales tenemos bastante más espacio para seguir creciendo, ¿no? Entonces, este es un tema que por eso al banco le preocupa, que el mercado funcione de la manera más eficiente posible. Lógicamente requerimos de eficiencia, un mercado eficiente, un mercado con niveles de seguridad, estábamos hablando recién de la ciberseguridad, con precios que sean razonables, etcétera. El mercado, hoy día el Banco Central emitió una normativa que está de acuerdo a lo que fue la ley, que tenía como objetivo justamente el permitir la transición hacia un modelo distinto de funcionamiento de este mercado, lo que se llama el modelo en 4 partes, ¿no? Y eso justamente ha tenido ciertas fricciones y no ha resultado tan fácil el que esto efectivamente funcione hoy día. Parte de esas fricciones tienen que ver con la fijación de tarifas, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo nuevo y cuáles son los precios de equilibrio? Y esos precios de equilibrio, digamos, el mercado tendrá que ir ajustándose y encontrando esos precios de equilibrio. Y como cualquier fijación de precio, tiene dificultades, porque cuando yo fijo un precio y lo fijo demasiado bajo, entonces hay poco interés de quienes tienen que ofertar el servicio a ese bajo nivel de precio. Y si lo fijo demasiado alto, entonces los clientes, quienes tienen que pagar ese precio, no quieren hacer uso de la red. Entonces ese es el caso de los comercios. O sea, si es que las tarifas para los comercios son muy altas, el comercio no va a querer ofrecer, no va a querer ofrecer tarjetas, no va a tener disponibles las tarjetas a sus clientes. Si el precio es demasiado bajo, los emisores no van a querer dar tarjeta a sus
potenciales tarjetavientes, ¿no? Entonces, por eso la fijación de tarifas es algo sumamente complejo. La experiencia en algunos casos ha sido mejor, en otros peor, pero más que pronunciarnos nosotros como Banco Central respecto de si conviene o no la fijación de tarifa, lo que hacemos es que hacer simplemente presente de que queremos que este mercado se desarrolle y que no existan fricciones para que prospere eventualmente, si así el mercado, digamos, funciona mejor y en mejores condiciones a través de un modelo distinto, que es lo que es el estándar a nivel internacional. Pero me refiero a, en ese párrafo en específico, hablan de la fijación de tarifas por parte de los reguladores. Entonces quería saber si no hicieron un análisis de si es mejor que las tarifas, o sea, las tasas de intercambio se fijen mediante las marcas en el fondo, como ocurre en algunos países, o mediante un regulador, como ocurre en países como Australia o Estados Unidos. Lo que hacemos presente nosotros en el recuadro, porque no es competencia del Banco Central, el hacer un análisis sería la autoridad de competencia en la que tendría que verlo, en la conveniencia de la fijación de tarifas o el Ejecutivo. Por lo tanto, nosotros no nos estamos pronunciando respecto de la conveniencia o no. Estamos haciendo presente de que esto requeriría un acuerdo, que las tarifas funcionen y sean tarifas de equilibrio que permitan que el mercado se desarrolle y que existe experiencia en otros países, buena y mala. Pero llegamos hasta ahí porque no le corresponde al banco pronunciarse respecto específicamente de si, cuál es la tarifa o quién debe fijarla. Sobre el desarrollo del mercado del crédito hipotecario, se menciona que evidentemente alcanzó un desarrollo importante en el país y que su importancia cada vez encierra, su desarrollo encierra una importancia creciente. Pero de todas maneras la sensación en algún momento fue que el alza de los precios era un poco quizás exagerada. Incluso se habló en ciertos sectores de una posible burbuja en este mercado. ¿Se descarta la existencia de una burbuja en ese sentido? ¿Y qué tanto han aumentado los riesgos asociados a este sector? Sí, el análisis que se hace en el capítulo, una de las cosas que evalúa son si han habido periodos en los cuales haya habido desalineamientos importantes de los precios que pudieran ser indicativos de una burbuja. En particular, desalineamientos de precios que no respondan a cambios regulatorios o de otras características que pueden generarlo. En ese sentido, lo que se concluye es que si bien ha habido algunos periodos en que ha habido algunos cambios más marcados, estos han tenido una duración relativamente breve o han respondido a cambios regulatorios. Episodios como aquellos o etapas como aquellas en las cuales se habló de la posibilidad de una burbuja fueron seguidas de cambios en el comportamiento de los oferentes de crédito, ajustes regulatorios y una normalización del mercado. Es decir, fue una situación incipiente que no llegó a desarrollarse. Buenas tardes, presidente. No puedo dejar de preguntar cómo ve el Banco Central que las expectativas económicas hayan bajado por segundo año, o sea, por segunda vez consecutiva, y cuáles son las razones que explican esta baja. Bueno, por lo que señalaba el gerente, yo no puedo dejar de contestarle que no es un tema del informe, así que vamos a tener la oportunidad de comentarlo cuando publiquemos el IPOM. Eso va a ocurrir a comienzos de diciembre. A esa altura habrá nuevos datos de expectativas que siempre habrá la posibilidad de comentar. Así que un poquito de paciencia y lo podemos discutir.